Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Cristian López Santillán. Yo estoy en el Departamento de Ingeniería y Proyectos de Charofil. Y bueno, pues como bien lo dice el tema, hoy vamos a hablar de lo que son las canalizaciones, ¿no? El sistema de charolas portacables. También los invito a participar aquí en el chat de la plataforma. Vamos a estar atendiendo sus dudas y sus comentarios. ¿Ok? Bueno, pues como bien lo dice el tema, vamos a ver lo que son, pues en este día TICS de las conferencias, lo que son las canalizaciones, ¿no? Charofil, que es los sistemas de charolas portacables. Bien, ahora que está haciendo más ruido, pues más ruido que antes lo que son los edificios inteligentes, es importante saber qué sistemas los acompañan, pues para darle esta descripción como tal de edificio inteligente, ¿no? Las telecomunicaciones, que son algo vital para ahora nuestro estilo de vida, es algo que ya no podemos dejar atrás y que además gracias a estas podemos conectar muchas cosas de las que veremos pues en esta sesión. ¿Okay? La conectividad de estos aparatos, el audio, video, la seguridad, la automatización, el sistema contra incendios, el monitoreo, los sistemas de iluminación y todas estas están pues también dentro de los sistemas de canalización, como ya los mencioné, ¿no? Y que bueno, estos sistemas juntos generan un edificio inteligente, ¿no? Es muy importante y que se está viendo con lo que es el Internet de las cosas. Para que nosotros tengamos un edificio inteligente, pues también es muy importante la parte del ahorro de energía, ¿no? La reducción de los gastos operativos. Entonces, con la construcción, pues ahorita de centros de datos en todo el mundo, pues el consumo global de energía continúa aumentando. Actualmente la computación en la nube se está volviendo cada día más crítica pues, para la vida diaria, ¿no? En todo el mundo los centros de datos consumen más de 416 teravatios de electricidad al año. Esto se estima que equivale alrededor del 2% de la energía producida en todo el mundo, incluso al precio al por mayor de la electricidad, ¿no? Los centros de datos siguen demandando decenas de miles pues de millones, hablemos de euros, dólares o pesos en energía en cuanto a los costos, ¿no? Pues de qué manera podemos ahorrar, ¿no? ¿De qué manera vamos a ahorrar todos estos gastos? Pues otra opción es, por ejemplo, para ahorrar otra opción de esto es al seleccionar de manera correcta la canalización, ¿no? ¿Qué tiene que ver la canalización con el ahorrar energía? Bueno, vamos a hablar ahorita, por ejemplo, del tema eléctrico, ¿no? Que es algo que se conoce, por ejemplo, como el efecto Joule. Este efecto Joule, les quiero platicar, es cuando nosotros tenemos cables de energía, ¿no? Alimentando pues ciertas cosas. Ahorita podemos hablar de los centros de datos, pero también podemos poner de un ejemplo algún motor, algo que demanda más energía. Entonces el efecto Joule es cuando se empiezan a calentar estos cables y mientras más se calienta un cable, pues tiene mayor resistencia. Y por ello, pues hay que, a veces invierten en cables más grandes, ¿no? Al hacer la correcta selección de charola, pues no hay necesidad de invertir en lo que son cables más grandes, ya que si tenemos una bandeja portacables con suficiente ventilación, pues vamos a generar una disipación de calor y bueno, vamos a evitar este problema de más consumo de energía. ¿Ok? Eh, ¿De qué manera ahorraremos? Es otra opción, por ejemplo, la parte de telecomunicaciones también. O sea, ya hablamos en la parte eléctrica de qué manera se puede ahorrar seleccionando bien una canalización, una charola, pero también está en la parte de qué puede suceder con el tema de los cables en el sistema de telecomunicaciones, ¿no? Que ahorita también está muy sonado, que es el sistema PoE, ¿no? Todos conocemos que es Power over Ethernet y que aquí pues hay dos tipos y que puede ser en este caso y en general cable del tipo FTP o UTP. Esto nada más por decir una de las opciones en que se transmite la energía y podemos ahorrarlo. En un centro de datos también es importante que sepamos, ¿no? ¿Cómo vamos a describir un centro de datos? Pues así a grandes rasgos sabemos principalmente que es una cámara cerrada, ¿no?
En esta cámara cerrada donde solamente cierto personal tiene acceso, ya que pues las instituciones, podemos hablar de bancos, hospitales, las plataformas ahorita de streaming también que conocemos, todos estos que guardan mucha información, pues solamente cierto personal puede acceder a ellas. Entonces sabemos que es una cámara cerrada y con ciertas restricciones. Además de que, bueno, si volvemos a pensar cómo es un centro de datos, sabemos que tienen pues racks, tienen gabinetes, están formados por pasillos fríos, pasillos calientes, y para controlar la temperatura de estas, se tiene aires de precisión. ¿Okay? Ojo aquí, estos centros de datos tienen lo que son aires de precisión y no aires acondicionados, ya que conocemos el efecto que es de condensación, el cual, pues si tuviésemos un aire acondicionado, en algún momento puede empezar a sudar alguno de estos equipos, los gabinetes, y pondría en riesgo nuestras tarjetas, no el equipo como tal. Entonces no se utilizan aires acondicionados, sino aires de precisión. También hay que controlar mucho el porcentaje de temperatura en esto, ¿no? Y bueno, las temperaturas pueden ser muy variadas dependiendo del espacio y de los equipos de qué tipo sean. Esta temperatura comúnmente puede ir desde los 17 hasta los 25 grados centígrados. Nuevamente les repito, depende mucho del tipo de espacio que se tenga y de cómo estén formados nuestros equipos. ¿Okay? También tienen cámaras plenas. ¿Qué es esta cámara plena? Bueno, en un centro de datos o en las oficinas muchas veces conocemos el piso falso. Esta cámara plena es por debajo, donde pasa pues nuevamente nuestro aire de precisión. En algunos casos también puede pasar lo que es la charola, el cableado y alimentar estos equipos, ¿no? Y que bueno, también es importante cuidar todo esto, nuevamente haciendo referencia a lo que son el tema de PoE, ¿no? Que ya sabemos que es Power over Ethernet y que bueno, es una tecnología que incorpora la alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar, ¿no? Esto ya lo conocemos. Es una tecnología que envía energía por medio del cable de Ethernet, que permite enviar datos y energía por uno de esos hilos del cable que pasan datos y por los otros pasan energías, ¿no? Estos cables de par trenzados, que son habitualmente, bueno, ya lo habíamos mencionado atrás, FTP o los UTP. Además de que no se recomienda, por ejemplo, en estos casos, utilizar pares trenzados sin blindaje para aplicaciones, puesto que no pueden disipar bien el calor en las canalizaciones. Y bueno, para ello es importante que, ojo, también aquí es importante definir lo que es una canalización, que son métodos cerrados como pueden ser tuberías o ductos, o lo que se recomienda que es poner bandejas portacables, y en especial pues la tipo malla, ¿no? Que puede ayudar a esto de la disipación del calor, ya que es completamente abierta y permite, pues valga la redundancia, la disipación del calor de este cable. ¿Okay? También dentro de los edificios inteligentes es muy importante mencionar la construcción segura, ¿no? Para la mayoría de los presentes, pues apuesto que han escuchado de ANSE, que es uno de los laboratorios principales en México, los cuales nos certifican y bueno, que hacen diferentes pruebas, ¿no? Por ejemplo, hoy que estamos hablando ahorita de los edificios inteligentes y que requieren de una construcción segura, y bueno, con ello los elementos de infraestructura, en este caso las bandejas portacables, pues también deben de estar seguras, ¿no? Estas fotografías que tengo aquí son evidencias de pruebas de carga y resistencia que tienen, pues donde se les van a dar las clasificaciones a las charolas, ¿no? ¿Qué son estas charolas? Bueno, hay charolas portacables o bandejas que te solicitan que tengan las clasificaciones que puede ir desde 5AA hasta 20C, ¿no? De acuerdo a NEMA también, y estas clasificaciones se le dan de acuerdo a la carga que resiste pues la bandeja. No es una carga que se reparte entre ciertos puntos. Pueden ser distancias de 1.5 metros o 1.8, 2.4, 3.6, hasta 6 metros, ¿no? Depende de la estructura de tu bandeja portacables y de cuánto peso vaya a resistir. Las clasificaciones AA y B son para cargas bajas. Las clasificaciones que serían A, B y C, vamos a decirlo que son de cargas medias, pero con una separación entre
entre el soporte o los travesaños que comúnmente conocemos, que pueden ser 1.8, 2.4 o hasta 3.6. Si ya son mayores las separaciones, bueno, pues ya es cuando empezaríamos con las clasificaciones de cargas altas, ¿no? Que una charola pueda resistir hasta casi 150 kilogramos, 148, en una distribución de un soporte de 6 metros, ¿no? Para que tenga una clasificación 20C, por así decirlo. Entonces es muy importante que consideren las clasificaciones en cuanto a las cargas de las charolas, ¿no? Porque como sabemos, pues vamos a meter el cable en esta bandeja y tiene que ser pues algo seguro para esta mismo. Es por ello, bueno, que nosotros tenemos diferentes certificados, como pueden ser, bueno, ya lo mencionamos, ANSE, la PEM, que, bueno, la PEM es un laboratorio también aquí en México que se ocupa mucho, que nos habla, pues, de los equipos eléctricos. ANSE, con su norma que es la NMXJ 511 ANSE 2011, también vienen las especificaciones que debe de cumplir y las características que debe tener la charola también, para que sea pues un método seguro. Otros de los certificados y normas con las que se cumplen, por ejemplo, está la DIN, que es una norma europea, y me habla de la bandeja portacables resistente al fuego. Tenemos ROS también, ISO, etcétera, ¿no? Son certificaciones con las que cumple Charofil. En el cumplimiento de normas, bueno, nosotros sabemos que con la globalización ahorita de los mercados, pues hubo la necesidad de ir uniformando lo que se entiende por calidad, y bueno, por calidad no solo del producto, sino también del proceso y también de las instalaciones, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que nosotros sepamos cuál es la diferencia entre una norma y un estándar, ¿no? Es algo muy sencillo de ejemplificar, ya que las normas, estas son de uso obligatorio. Por ejemplo, podemos poner la norma oficial mexicana, la que les mencionaba, NMXJ 511, ahorita vemos puntuales, y podemos también apegarnos a diferentes estándares, que los estándares son principalmente recomendaciones y las buenas prácticas. Como tal, no estamos apegados a seguir al pie de la letra los estándares, pero si sabemos que es la mejor manera de hacerlo, pues ¿por qué no apegarnos a ellos, ¿no? Es muy raro ya que a estas alturas se ignoren los estándares, ni por desconocimiento, ya que esto es muy común, y es sumamente importante que sepan que la palabra clave entre estas dos, pues, es la seguridad, ¿no? Hablamos de seguridad tanto los usuarios que están cercanos a esa instalación, para los mismos equipos o equipos terceros que puedan estar ligados a este tipo de instalaciones, ¿no? En este caso con las charolas. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de lo que es la norma oficial mexicana, ¿no? Esta que nos rige aquí en México, la NOM 001C de 2012, que es de instalaciones eléctricas, y que, bueno, en esta hay poco más de 900 artículos. Que, bueno, para ser exactos, el 924 es el último artículo y que, bueno, habla de subestaciones, ¿no? Pero dentro de esta norma oficial mexicana, el artículo que nos compete a nosotros es el artículo 392, que, bueno, es para charolas portacables. Bien, ¿qué nos dice esta? Principalmente que todos los cables de energía y control para instalación en charola portacables deben de ser no propagadores de la flama e identificados para tal fin. Es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de cables están permitidos meter en la charola, pero uno de los principales temas a verificar es que sea no propagador a la flama. Entrando en diversos artículos de estas normas para hacerle las pruebas, y que nos daremos cuenta cuando el cable tenga grabado, vamos a decirlo, en el forro, tenga estas dos letras que son la letra C y la letra T, que significan cable tray, y que, bueno, principalmente está diseñado el cable para meterse en bandeja portacable. ¿Okay? Eso es algo de lo más importante que tengo que fijarme yo antes de meter el cable en una charola. Y lo podemos encontrar, les digo, tanto en el grabado, preguntar al fabricante en sus fichas técnicas, en las bobinas, etc. ¿Okay? La siguiente, que es una tablita, esta tabla se llama métodos de alambrado y la podemos encontrar dentro de esta norma oficial mexicana en el artículo también 392.10a.
Y bueno, aquí nos van a decir qué tipos de métodos de alambrado se van a permitir en estas bandejas o en estas charolas portacables. ¿Ok? ¿Cómo está esto? Bueno, es esta tablita y nos dice que nosotros podemos instalar cable armado, ¿sí? Siempre y cuando pues también yo acuda al artículo 320 de esta misma norma para ver las características y las condiciones en las que yo lo puedo instalar. Puedo meter cables de forro no metálico, claro, también en el 334, cables de potencia sin problema en el 725, vamos más abajo, cables con aislamiento mineral, esto también es muy recurrente, y cubiertas metálicas en el 332, contra incendios, claro que sí, en el 760, cables de media tensión sin problema en el artículo 328, cables de fibra óptica y de comunicaciones también, vamos a ver sus artículos, es el 770 y por ejemplo para comunicaciones en general pues el artículo 800. ¿No? Nosotros podemos instalar todo este tipo de cables en estas bandejas portacables, ¿no? Que pueden ser de tipo escalera, malla, fonosólido, etc. Ojo aquí, también es importante mencionar que estas bandejas portacables no están diseñadas únicamente para eso, para cables, ya que en estas también podemos meter canalizaciones y como les dije en un principio, las canalizaciones pueden ser tubería o ducto. Si nosotros queremos hacerlo de esa manera, bueno, nuevamente vamos a los artículos y puedo ver de qué forma meto yo canalizaciones para señalización en el artículo 725 o para comunicaciones en el 800 o en el 700. Bien, es muy importante esto ya que son de los principales artículos que nos indica esta norma, entre otros como pueden ser, por ejemplo, el uso debido de tapas en lugares donde esté más expuesto, los lugares donde no está permitido, que sería, por ejemplo, los fosos de elevadores, etc. Entonces yo sí les recomiendo mucho que de verdad tengan a la mano estas normas y que se apeguen también a los estándares, ¿no? Dentro de las normas, como les decía, vamos a ver esta NMX J511-2011, que bueno, es soportes para conductores eléctricos y sistemas de soportes metálicos tipo charola. Bien, esta norma, bueno, ya nos adelantamos, habíamos visto lo que era en la parte de la construcción segura, las clasificaciones, ¿no? Cómo se iba a clasificar estas charolas portacables dependiendo de la resistencia mecánica que tengan en cuanto al peso distribuido en ciertas distancias. ¿Okay? Otras de las pruebas que se hacen en este laboratorio y que son importantes son las pruebas de niebla salina, que igual más adelante vamos a ver en los ciclos de vida. Una que son pruebas de continuidad eléctrica, ya que pues, las charolas también deben de tener cierta continuidad eléctrica y bueno, también cierta resistencia. Y otra que también es muy importante, por ejemplo, esta prueba de esponja, se llama así, ya que básicamente es meter una esponja dentro de estas charolas y con una pesa de 5 kilogramos, pasarlo durante toda la trayectoria, por dentro, por los laterales, en los peraltes, por fuera, en los ganchos, en los filos, en las pestañas, y verificar que no tenga, vamos a decirlo así, excesos de soldaduras o excesos de metal y que puedan poner en riesgo al cableado. ¿Okay? Entonces es importante que sepamos todo lo que se requiere para tener este tipo de certificados y que nos lo apruebe ANSE. También mencionar que tenemos que apegarnos, por ejemplo, a las normas mexicanas, como puede ser la NMX ICJ 489 ANSE, que nos habla de los centros de datos de alto desempeño, ¿ok? Haciendo referencia, pues también a diferentes normas, diferentes estándares, como pueden ser NICE, que es una norma mexicana, y que bueno, conocemos a NICE, que es normalización y certificación electrónica, en diferentes ramos, ¿no? Puede ser en la parte de telecomunicaciones, en el cableado. Y que bueno, es importante también saber qué tipo de normas debemos de consultar antes de construir o cuando estamos construyendo, o es más, diseñando y especificando esta parte de los edificios inteligentes, ¿no? Otra muy importante, telecomunicaciones, ANSI TIA e IA. Aquí son dos artículos que nos competen, principalmente son el 607 que me habla de las puestas a tierras y que me dice que como mínimo vamos a colocarlo cada 90 centímetros, un conector mecánico en la charola, a pesar de que la charola sirve como sistema de puesta a tierra, pero bueno, esta parte nos pide que lo aterricemos
en el artículo 607 y como recomendación que no excedan los 9 metros colocando cada uno de estos conectores mecánicos, ¿no? Que son de cobre, los llamamos así, puestas a tierra. Y el artículo 569, que también es muy importante, que es el de rutas, vías y espacios para la infraestructura de telecomunicaciones para edificios comerciales, ¿no? Todo este nombre, que es un poco largo, pues básicamente nos dice por dónde vamos a pasar la charola y el cable, ¿no? Dentro de los edificios comerciales. Hablando nuevamente de la parte de telecomunicaciones. Y bueno, pues la meta principal, bueno, aquí nos dice la principal meta de este estándar es que se conozca cuál es el mejor material en la construcción que puede ser usado para la canalización en los medios de transmisión, ¿no? Ojo aquí también, esta norma nos pide que todas las canalizaciones utilizadas para el cableado de telecomunicaciones estarán únicamente dedicados al uso de telecomunicaciones y no serán compartidas por otros servicios del mismo edificio. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en un principio también les comenté que las charolas podemos meter no nada más cable, sino por ejemplo tuberías. Entonces yo no voy a meter en una bandeja portacables que ya llevo cable de telecomunicaciones, no lo voy a combinar con, por ejemplo, sistemas de hidrosanitario, plomería, con cable eléctrico, ¿no? Esta también es importante, porque independiente de que a veces los cables, y a estas alturas más que nada ya los cables están diseñados para protegerse de los campos electromagnéticos que podría generar un cable eléctrico, de todos modos la norma nos lo sigue restringiendo, porque pues muchas veces tampoco se tiene la instalación del mejor cable, ¿no? Aquí voy a ponerles dos ejemplos. Un cable categoría 5E, que conocemos, un cable UTP categoría 5E, no trae la misma protección que podría tener un cable de categoría 6A, ¿ok? Porque ya trae un blindaje, etcétera. Y porque los cables eléctricos tampoco están todos diseñados igual. Hay algunos que ya vienen con un forro metálico que también evitan que este campo electromagnético salga pues de este conductor, ¿no? Es por ello también importante que nosotros no combinemos los servicios de telecomunicaciones y eléctrico en las bandejas portacables, ¿no? Con Vixi, bueno, también conocemos las recomendaciones que son el llenado máximo de cables en una charola que sea de 150 milímetros, es decir, no excederlos. ¿Qué pasa si nosotros hacemos eso? Nuevamente ponemos en riesgo nuestro cableado. El cable que queda hasta abajo en algún momento podría llegar a dañarse, ¿no? Por todo el peso que generan los cables que estamos acomodando arriba, ¿no? Hacemos mazos de 24, 36, 48, etcétera, y podemos llegar a dañar el cable que queda hasta abajo. Entonces nos recomiendan que no se utilicen más de 150 milímetros de peralte en cuanto a las charolas. Y también lo que es una separación mínima del suelo, que cumplamos con 50 milímetros, ¿no? ¿Qué ejemplos les puedo poner en este caso que son las separaciones al suelo? Vamos a poner dos que son muy comunes acá en México y hablamos de inundaciones por tanto naturales como por descuido humano, ¿no? Por descuido humano puedo poner el ejemplo de los sites o los centros de datos donde se tienen al lado de algún, no precisamente tiene que ser un sanitario, pero sí algún cuarto de mantenimiento o que puedan haber llaves o tuberías con sistemas de agua, ¿no? En algún momento uno de estos tubos puede quedar expuesto, dejamos alguna llave abierta, lo podemos dañar, golpear, se va a picar, etcétera, y va a empezar pues sí, a escurrir, a inundar cierto cuarto y puede llegar a nuestro cuarto de telecomunicaciones, y si la charola está directamente al suelo, pues no le estamos dando mucha protección, ¿no? Por inundaciones naturales, bueno, sabemos el tema de las lluvias, los drenajes, que puede pasar también, y ponemos en riesgo nuevamente nuestro cableado y nuestra charola. Además de que sabemos que el suelo pues contiene mucha humedad y a su vez lo transmitiría a la charola, se empezaría a deteriorar, a oxidar y a su vez va a dañar nuestro cableado, ¿no? Entonces es por ello que tenemos que seguir las recomendaciones y mínimo tener 50 milímetros de separación del suelo a la bandeja portacables, ¿no? Algo que también estamos cuidando mucho ahora en lo que son estos edificios inteligentes
es pues el ahorro de espacio, ¿no? La optimización de espacios y en este caso pues con la infraestructura que sería la bandeja portacables. Aquí tenemos varias fotografías, por ejemplo, en el centro de datos la distribución del cableado en horizontal o en verticales, que eso también es muy importante. Cuando nosotros tengamos nuestra backbone o nuestra vertical, tenemos que tener un espacio diseñado pues precisamente para ello, ¿no? Para el cableado y la distribución de estos sistemas. Como lo mencioné hace un momento, las normas nos prohíben que nosotros hagamos toda esta distribución de cableado vertical por los fosos de ascensores. Entonces, siempre exijan que se les respete el espacio de construcción para que nosotros hagamos nuestra backbone y ahí empecemos a distribuir nuestros niveles. Hablamos de todo, ¿no? CCTV, de control, contra incendios, audio, etcétera. Bien, vamos a pasar a la parte de lo que son los ciclos de vida de las charolas, ya que este también es un tema muy importante. Los ciclos de vida pues van a depender también del tipo de charola que seleccionemos y del lugar donde se vaya a instalar, ¿no? Los ciclos de vida es importante en los edificios inteligentes, ya que de ahí también va a depender la inversión que se le haga a esto, ¿no? El principal que conocemos es electrocincado o electrolítico, también puede ser el nombre. Y bueno, en el caso de estas bandejas, tiene un tiempo de vida de 15 a 20 años. Va dependiendo mucho del lugar donde se instale. Hay que poner muy en claro esto, ya que no es lo mismo instalar en la Ciudad de México que en la Ciudad de Monterrey, ¿no? Los cambios de temperatura son muy distintos, entonces también de ello va a depender el tiempo de vida de estas charolas. Estas bandejas con recubrimiento electrocincado, que bueno, nosotros abreviamos NZ, eh, tienen de 15 a 20 unidades de micras. Las unidades de micras, bueno, ya sabemos que es una unidad de medida y en este caso es de zinc sobre el acero, porque estas charolas son acero al carbón. Ese es el alma de la charola, acero al carbón con recubrimientos de diferentes. En este caso es electrocincado y contiene de 15 a 20 unidades de micra. Este es importante mencionar que es únicamente para uso en interiores, con bajos índices de humedad. Pueden ser oficinas, plazas comerciales, pueden ser hospitales, siempre y cuando no estén en la parte de quirófanos, eh, pueden ser departamentos, bueno, sin fin de lugares que sean con bajos índices de humedad, siempre y cuando estén al interior, ¿ok? El acabado de esta, ¿no? O sea, nosotros la podemos ver y el acabado superficial, cuando miramos esta charola, vamos a notar que es brillante, que es uniforme y que presenta bordes suaves, ¿no? También presenta una estabilidad volumétrica, es decir, no va a tener en algún lugar o en algún punto excesos. Y que bueno, la estabilidad dimensional, que al ser un proceso realizado a temperatura ambiente, las piezas no presentan ninguna variación. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Bueno, es que a diferencia del siguiente acabado, que es galvanizado por inmersión en caliente o abreviado SGAC, este contiene de 60 a 80 unidades de micras y su tiempo de vida puede ir desde los 40 hasta los 60 años, nuevamente repito, depende del lugar donde se esté instalando y bajo qué condiciones va a ser ese tiempo de vida. Entonces, si hacemos la comparación de este galvanizado en caliente, me voy a adelantar aquí un poquito, en esta, el proceso del galvanizado. Este consiste en sumergir pues, lo que son las charolas, las piezas de acero, en un contenedor donde se tiene el zinc líquido. Para que nosotros hagamos que el zinc sea líquido hay que fundirlo a 470 grados centígrados y bueno, ahora sí vamos a poder sumergir. No, pero ustedes piensen, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un objeto, lo sumergimos en un líquido y lo sacamos? Entonces, en ese momento va a escurrir ese objeto, ¿no? Del líquido en el que se sumergió. Ahora, ¿qué va a pasar con el escurrimiento de este líquido si lo tenemos de una temperatura de 470 grados centígrados a una temperatura ambiente que no creo que exceda los 45 grados centígrados, ¿no? Son poco más menos de 10 veces ahora sí que la temperatura. Entonces, en ese momento se va a solidificar y es a lo que nosotros llamamos que ya no contiene una estabilidad volumétrica a comparación del electrocincado.
¿no? ¿Por qué es así? Bueno, porque se empieza a secar y quedan estos, vamos a decirlo, grumos, y que bueno, nosotros en Charofil decimos que tiene un proceso artesanal, esta bandeja con galvanizado en caliente, ya que bueno, hay personal que tiene que estar a mano quitando todas estas impurezas, ¿no? Para que, haciendo un poquito énfasis a la NMXJ que les dije de la prueba de esponja, imagínense si no se quitaran todas estas rebabas o escurrimientos en algún momento. Cuando hagan la prueba de esponja o pasemos el cable, se podría dañar, ¿no? Entonces es muy importante que las bandejas pues queden lo más limpias posibles. Esta galvanizado en caliente se puede usar tanto en interiores como en exteriores. La diferencia es que esta tiene un aspecto, vamos a decirlo, opaco y rugoso, ¿no? Se puede colocar en ambientes normales, sí, y también en lugares donde hay más humedad. Además de que, como dice aquí, al exterior, es la ventaja que nosotros podemos instalar en un, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo un CEDIS, ¿no? Un centro de distribución. Entonces, donde llegan la parte de las cargas y necesito poner mi cableado dentro de una bandeja, pues esta sería la mejor opción, siempre y cuando el cableado también sea el adecuado para esta charola. ¿Ok? ¿De qué depende? Vamos a poner tres ejemplos de cables. Un THW, que ya sabemos que es para lugares secos, un THHW, que es para lugares secos y húmedos, pero el que sean THHW no lo hace un cable ideal para estar al exterior, porque al exterior lo estamos poniendo con polvo, con lluvia, con los rayos del sol principalmente. Entonces el cable también debe estar diseñado para este tipo, y que ustedes lo van a identificar con las letras SR. Entonces ya sabemos que va a ser compatible con una charola de galvanización caliente, porque ahora sí ya puede estar instalada y expuesta al exterior, ¿no? Uno de tantos casos que puede ser. ¿Dónde más los ponemos? Bueno, puede ser que tenemos nuestros paneles solares, necesitamos meterlo en una bandeja portacables. Bueno, utilizamos un galvanizado en caliente, los aeropuertos, ahorita pusimos el ejemplo de un CEDIS. Vamos, en un interior podría ser una plaza comercial en el puerto de Veracruz, ¿no? En el puerto de Acapulco, donde también está expuesto a más humedad, a más salinidad, y un electrocincado no tendría el mismo tiempo de vida que un galvanizado en caliente en esa zona. ¿Ok? Otro de los acabados que manejamos es el recubrimiento de pintura epóxica, ¿no? O como conocen también, electroestática. El ciclo de vida de este, bueno, aumenta hasta en un 25% más, y lo recomendable es que sea sobre el electrocincado, ¿no? El primer acabado que vimos. Entonces, este acabado de pintura epóxica básicamente tiene tres usos, ¿no? Ya lo hemos dicho que en varias sesiones de esta, que es, por ejemplo, el primero, los centros de datos, ¿no? Para evitar un efecto que se llama bigotes de zinc. Este efecto de bigotes de zinc, como en un principio lo dije, la charola está instalada en la cámara plena, al lado de los aires de precisión, y bueno, va en algún momento a desprenderse el recubrimiento de zinc, el electrocincado, y van a volar estos bigotitos, estas virutas, y van a hacer, al estar en una cámara cerrada, en algún momento van a hacer contacto con, vamos a ponerlo así, ¿no? Con el servidor o con la tarjeta, y al ser un recubrimiento metálico, pues podría generar también un corto, ¿no? Entonces, para evitar este efecto de bigotes de zinc, utilizamos este recubrimiento de zinc whiskers, pero también, ojo, aquí depende mucho del tipo de centro de datos que estén colocando, ¿no? Ya que también hay otros centros de datos con otros equipos de gabinetes o de racks que ya traen su propia protección y hasta su mismo sistema de enfriamiento, y entonces ahí ya no tendríamos ningún inconveniente en colocar un electrocincado. ¿Okay? Este es únicamente para interiores, es importante mencionarlo, ya que si nosotros lo queremos colocar en un exterior, bueno, lo que va a pasar es que los rayos del sol se van a comer el color y se va a ver mal, ¿no? En un interior sí aumenta el tiempo de vida hasta en un 25%, y bueno, otras de los usos que van a hacer, y se me estaban, bueno, más bien que no lo estaba mencionando, es para identificación de cableado y por estética, ¿no? ¿Cómo para identificación de cableado? Bueno, imagínense que yo quiero instalar en este edificio inteligente, separar mis sistemas por colores, pero tal vez no por color en el cableado, sino por color en las charolas. Ah, bueno, sin problema. Entonces en una bandeja portacables elijo llevar mi sistema contra incendios y que mi charola sea color rojo, ¿no?
En una charola amarilla quiero llevar mi sistema de fibra óptica, en una charola azul quiero llevar mi sistema de CCTV, en una verde la de audio, que sean mis bocinas, etcétera, ¿no? Y de esa manera nosotros identificaríamos qué tipo de cable está de acuerdo al color de la charola. O simplemente el lugar hacia donde quiero que lleve ese cableado, esa charola, ¿no? Muchas veces se pierde esa información y bueno, es que este cable no sé para dónde va. Bueno, si no lo vemos en el manual o etcétera, pues vamos a identificar que la charola verde va del sótano 2 hasta el cuarto 25 haciendo distribución de tal servicio, ¿no? Esa es una buena manera de colocar la charola en epóxica. Y como les decía, por estética, y en estética son dos cosas. Una, el color de, con el que se identifican las instituciones, ¿no? Si yo, mi empresa, tengo que mi logo es color rojo, Charfil, bueno, pues quiero que todas mis charolas sean color rojo por simple estética, ¿no? Porque me gusta. Pero la otra también puede ser por, vamos a decirlo, el diseño interior, ¿no? La estética que se le da en los interiores a veces. Uno de estos casos puede ser este estilo que llamamos ahorita minimalista, que yo tengo expuestos todos los servicios como los aires acondicionados, la tubería, en este caso sería la charola, y que no se ve mal, pero además quiero que tenga un contraste. Entonces toda mi losa está de color negro y yo pinto mi charola a que sea ahora de color amarillo, ¿no? Daría un bastante contraste. O si la quiero tal vez camuflajear, bueno, pues elijo mi charola de color blanco y mi techo también fuese en color blanco. ¿Okay? Ya por último, en cuanto a los recubrimientos, manejamos lo que es también un PVC, que el PVC, bueno, es policloruro de vinilo, el cual tiene propiedades de que es autoextinguible y libre de halógenos, ¿no? Como sabemos, en el 80% y más de los incendios, las personas que fallecen no es debido al incendio como tal, a las quemaduras, sino que se intoxican, pierden la noción y después pues lo que procede, ¿no? Perecen. ¿Dónde vamos a instalar nosotros este recubrimiento de PVC? Bueno, también es importante mencionar que se puede hacer tanto sobre un proceso de electrocincado o sobre galvanizado en caliente. Y este se ocupa comúnmente en lo que es en la industria, por ejemplo, las plataformas marinas, ¿no? Son lugares muy corrosivos estar en una plataforma marina porque nuevamente pues estamos expuestos al sol, a la humedad, a los vapores, a la sal del mismo mar y bueno, depende también qué tipo de industria estés haciendo, ¿no? A pesar de que estés en una plataforma marina. Entonces, si nosotros colocáramos algún acero o un recubrimiento metálico común, no tendría un buen tiempo de vida. Y es ahí donde utilizamos pues estas bandejas con recubrimiento de PVC. Otro ejemplo que puede ser para estas, lugares donde hay bastantes químicos, ¿no? Y no es porque el químico se lo vayamos a aventar directo a la charola y quiera salpicarlo, sino vamos, un ejemplo puede ser una fábrica de esencias, ¿no? Estas esencias para productos de limpieza personal que tienen pues olores atractivos. Entonces estos olores o estas esencias se hacen a través de químicos y estas fábricas o lugares de químicos pues está flotando como tal los químicos con lo que van a hacer las esencias y van a entrar en contacto con nuestro cable y nuestra charola. Y es ahí donde pues estaríamos protegiéndolo, ya que un metal no tendría este tipo de protección contra este tipo de industria. Bien, es importante mencionarle que esos cuatro, los primeros cuatro que vimos son recubrimientos, ¿va? O acabados, así se les conoce, ya que la charola sigue siendo acero al carbón. Ese es el alma de la charola, acero al carbón con diferentes recubrimientos. Y tenemos también lo que son aceros inoxidables de dos tipos, ¿vale? Manejamos el acero inoxidable que es en grado 304L y grado 316L. Bien, es importante saber que existe también aceros inoxidables de grado 304 sin la letra L y también de grado 316 sin la letra L. ¿Ok? Estos aceros inoxidables se les conoce que son de la familia austenítica. ¿Ok? Existen 5 familias de aceros inoxidables y realmente estos son de los mejores. El acero inoxidable de grado 304L y 316L. Esta letra L significa low carbon, es decir, que la bandeja tiene bajos índices de carbón
y que bueno, pues por ende va a tener un mayor tiempo de vida. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un 304 y un 316? Bueno, principalmente es que, bueno, las dos contienen alto índice de níquel y manganeso, pero el 316 puede contener lo que se le llama molibdeno, y esta le va a dar pues mayor tiempo de vida. Además, en cuanto al magnetismo, no hay atracción alguna en un grado 316L, y también ayuda mucho a la parte de las soldaduras. ¿Okay? ¿Dónde se van a utilizar unas y otras? Bueno, conocemos que el grado 304L es más para la industria alimenticia, para procesos y para refrigeración, ¿no? Y el de grado 316L es para lugares estériles. Con lugares estériles hago referencia a quirófanos, laboratorios, hospitales, la industria farmacéutica, ya que por ejemplo dentro de la industria farmacéutica, que también tiene sus propias normas, pues exigen que los materiales que están ahí en contacto con la producción de estos fármacos, vamos a poner de ejemplo los inyectables que ocupan agua naturalizada, pues sean productos no reactivos, ¿no? Y en este caso sería el de acero inoxidable de grado 316. Bueno, como bien lo dije, esta está formada con o corresponde a la familia austenítica, perdón. Y bueno, la presencia de cromo y molibdeno nos dice que aumenta el efecto anticorrosivo en los entornos agresivos, ¿no? Una de las propiedades que tiene este acero inoxidable de grado 316 es algo que le llaman la autopasivación también. Y esta autopasivación es que se protege pues de lo que sería el óxido de forma automática, dejando más expuesto lo que son los elementos del cromo, ya que el cromo es lo que evita que se oxide, y no poniendo en contacto lo que sería el hierro. ¿Okay? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la parte de lo que son las telecomunicaciones, ¿no? Seguimos en esta parte de los edificios inteligentes, lo que son las telecomunicaciones, y los cables que más se ocupan, bueno, que son los de par trenzado, fibra óptica y coaxial, ¿no? En par trenzado, pues conocemos lo que es cable UTP, STP y FTP, ¿no? Va a depender mucho del equipo. Ya habíamos hablado, por ejemplo, de los sistemas PoE, y dónde voy a meter uno y otro, ¿no? También la protección que yo le quiera dar a este cable. Como puede ser también, por ejemplo, cables de fibra óptica, que existen pues en dos tipos, de cable de fibra monomodo y multimodo, que bueno, también va a depender el centro, ¿no? Lo que es el núcleo, que el monomodo, bueno, nos dice que es de 9 unidades de micra, y multimodo hay de 50 unidades de micra y de 62.5 unidades de micra, que podemos meter pues en estas bandejas portacables, ¿no? Cables coaxiales, bueno, también hay de diferentes tipos, RG59, etcétera, ¿no? Donde pues sus características principalmente es que el centro, el núcleo es de cobre, después tiene un PVC de recubierto y después la malla nuevamente de cobre, ¿no? Podemos ver también lo que son la fórmula general, que esta es importante que ustedes la sepan, la fórmula para nosotros saber cuántos cables de telecomunicaciones podemos meter en una charola portacables. ¿Okay? Aquí, así a grandes rasgos, vamos a hacer dos cosas: sacar áreas y dividir, ¿no? Vamos a sacar primero el área de una charola. La charola, si lo vemos, vamos a decirlo de frente, es una figura, un rectángulo. Y para sacar el área de un rectángulo, bueno, es base por altura y nos daría el área total en milímetros cuadrados. ¿Okay? La norma oficial mexicana nos dice que solamente podemos utilizar el 50% de espacio de una charola. Entonces, a esa, vamos a decir, al área total en milímetros cuadrados, pues yo lo tendría que dividir entre 2, sería ese 50%, además de que también la parte de telecomunicaciones tenemos que dejar un espacio de holgura, considerar un porcentaje de espacio de holgura o de futuros llenados, ¿no? Que es el 10%. Entonces, una vez que yo ya saqué a ese área, al área total ya le quité el 50%, bueno, ahora tengo que multiplicarlo por el punto 90 o restarle el 10%. Ahora, si lo queremos abreviar, bueno, pues entonces saco el área total nuevamente y lo multiplico por el 45%. ¿Ok? Y ese es el área permisible en milímetros cuadrados que yo puedo utilizar de una bandeja portacables. ¿Qué es lo siguiente? Es sacar el área de mi cable.
¿Cómo hago eso? Bueno, el cable sabemos que es un círculo y la fórmula general para sacar el área de un círculo, pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, para esto es importante conocer el diámetro de nuestro cable, ya que, por ejemplo, un cable categoría 6 mide 6 milímetros de diámetro, un 6A puede ir casi hasta los 8 milímetros de diámetro, los cables coaxiales también, etcétera, ¿no? Es muy importante que conozcan el diámetro de este cable para saber cuántos podemos colocar como máximo. Ya que sabemos eso, pues vamos a dividir el área de nuestra charola entre el área del cable. Aquí tenemos unas tablitas en las cuales ya hicimos esos ejercicios con dos tipos de cable, ¿no? Cable UTP, categoría 6 y 6A. Ok, vamos a hacer aquí rápido la operación. Si nosotros utilizamos el peralte o charolas de peralte de 33 milímetros, el peralte recuerden que es la altura, y lo comparamos, bueno, lo combinamos con un ancho de 100 milímetros, bueno, hacemos la operación de 33 por 100, que es base por altura, base de 100, altura de 33, me da un área total de 3300. No, pero dijimos que por norma solo podemos utilizar el 50%, entonces 3300 entre 2, 1650 milímetros cuadrados. Ojo, aquí estos los tres son milímetros cuadrados. Ahora dijimos que tenemos que restar el 10% para modificaciones, amplificaciones, de holgura y mantenimiento, ¿no? Tener ese 10% para instalaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Yo tengo 1650 y lo multiplico por el punto 90 o le quito el 10%, que serían 165, bueno, me queda 1485 milímetros cuadrados de área permisible. ¿Ok? Ahora, lo que les decía, es importante conocer nuestro diámetro, que aquí nos dice un cable categoría 6, mide 6 milímetros de diámetro y ya está hecho o convertido en milímetros cuadrados. El área de este cable es de 28, para ser exactos 28.27. ¿Okay? Y en esta última columna me dice que el máximo de cables que yo voy a instalar son 52. Bien, así con cada uno de estos. Por ejemplo, una charola de 66 por 300, hacemos lo mismo. La operación multiplicamos 66 por 300, para quien tenga su calculadora ahí que me ayude. 66 por 300 nos va a dar un total de 19.800. Ahora, para rápido, estos 19.800 los multiplico por 0.45, me va a dar un total de 8.910. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo dividir estos 8.910 entre 28.27 y como máximo me va a permitir instalar 315 cables. ¿Vale? Entonces lo mismo se hace con los otros sistemas, con los otros cables, y les digo, aquí ya les apoyamos con estas tablitas, con un cable categoría 6 y un 6A, ¿no? Que son de los más comunes. Yo les quiero agradecer mucho el tiempo que nos prestaron para esta presentación. Quiero agradecer mucho a Meric por este Día de las Tecnologías. Y pues yo me despido. Soy Cristian Alfredo López Santillán. Les dejo mi correo. Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y los seguimos atendiendo aquí en el chat de la aplicación. ¿Vale? Muchas gracias.